El tema que vamos a estudiar es la solución de triángulos rectángulos. Inicialmente vamos a hablar de unos conceptos básicos. Para saber cuáles son los conceptos matemáticos necesarios para la solución de estos triángulos. Entonces tenemos en cuenta un triángulo rectángulo ABC. Este es el ángulo 90 grados, ángulo recto. La hipotenusa, cateto B y el cateto C. Importante, pues, primero que todo, reconocer que el triángulo ABC es rectángulo. ¿Qué implica esto? Para ser rectángulo, que la medida del ángulo A es de 90 grados. Segundo, el concepto básico. La suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. En vista de que acá tenemos ya un ángulo de 90 grados, que es el ángulo A, podemos deducir que el ángulo B, su medida, más el ángulo C, tiene que sumar 90 grados, siendo B y C los ángulos agudos del triángulo. Tercer concepto básico, el teorema de Pitágoras, o el Pitágoras que llamamos. En este caso, sabemos que hipotenusa de A2, representada por A, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que serían B y C. Siguiente concepto básico. Si tomamos como base, como referencia, el ángulo agudo C, debemos reconocer un cateto adyacente, que sería B, y un cateto opuesto, que sería C. La hipotenusa, independiente del ángulo que yo tome como referencia, siempre va a ser el lado A. Entonces, digamos, para el ángulo C, B es un cateto, pero cateto adyacente. Mientras que C sería el cateto opuesto. Cateto opuesto. Si yo me ubico en el ángulo B, el cateto opuesto sería la B y el cateto adyacente sería la C. Importante ese detalle. Siempre el cateto opuesto o el cateto adyacente depende del ángulo agudo que yo tome como referencia. O sea, si es el ángulo C, cateto adyacente, cateto opuesto. Si es el ángulo B, cateto adyacente de C, cateto opuesto B. ¿Listo? Para la solución de triángulo rectángulo necesitamos básicamente tres funciones trigonométricas. Necesitamos la función seno, tomamos como referencia el ángulo C, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de C, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de C, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cosecante y secante, que son las recíprocas de estas tres funciones, no las necesitamos para el manejo de triángulos, ya que con base en estas tres y con la ayuda de la calculadora podemos resolver diferentes situaciones. Vamos a citar unos ejemplitos. Entonces, vamos con ejemplo 1. Te van a dar un triángulo rectángulo cualquiera. Triángulo rectángulo ABC. Fíjate bien que acá te coloqué el ángulo recto en B. En cambio acá el ángulo recto es en A. O sea que el concepto, cuando lo manejes, no te vas a fijar directamente en las letras que dimos en los conceptos básicos, sino en el concepto como tal. Entonces, arrancamos, vamos a dar una referencia, vamos a asumir que esto es B, que esto es A y que esto es C. Listo. Tenemos 6 elementos acá. Tenemos 3 ángulos y tenemos 3 lados. De ellos sabemos que el ángulo B es de 90 grados. Entonces me quedaría el ángulo A, el ángulo C, el cateto A
el cateto B y el cateto C. El cateto A, la hipotenusa B y el cateto ¿qué? C. Listo. Vamos a asumir que yo conozco dos de ellos. Vamos a suponer que me dan la medida del ángulo A, que me dicen que es de unos 40 grados. La gráfica simplemente es una ilustración. O sea que puede que no responda a la medida real, sino que se asume esa medida. Vamos a suponer que el cateto A sea de unos 5 centímetros. Entonces me dicen a mí, con base en esta información, vamos a resolver este triángulo rectángulo. O sea, vamos a hallar la medida del ángulo C, de la hipotenusa B y del cateto C. ¿Listo? Entonces, vamos a señalar en la gráfica los datos conocidos como para que me quede más fácil la explicación y entenderlo más fácil. Entonces me quedaría el ángulo A, lo conozco, dato conocido. El cateto A lo conozco. Me falta el ángulo C, el cateto C y la hipotenusa B. Sabemos que la suma de los ángulos internos, según lo que tenemos acá, tiene que dar 180 grados. Y que en particular, la suma de los ángulos agudos da 90 grados. Quiere decir que si yo tengo la medida del ángulo A, la medida del ángulo C me sale directa. La medida del ángulo C sería 90 grados menos la medida del ángulo A, que sería 40 grados, ya que C más A tiene que sumar 90 grados. Esto implicaría que la medida del ángulo C es de 50 grados. Entonces ya tenemos un dato más con el que en un momento determinado podemos contar. Listo. Me quedan los dos lados, una hipotenusa y un cateto. Entonces vamos descontando los datos conocidos. Tenemos el ángulo C. Para hallar el cateto o la hipotenusa, yo voy a coger como base el ángulo A o el ángulo C. Cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Voy a asumir, por ejemplo, en este caso, el ángulo A. Entonces, yo busco una función trigonométrica que me relacione el dato conocido y un dato desconocido. Entonces yo empiezo como a evaluar, a mirar una por una de cuál va sirviendo. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué tal que yo aplique coseno de A? Si aplico coseno de A, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. No me sirve, porque me quedan dos incógnitas en una misma ecuación. Entonces, no hago uso de coseno. Entonces busco otra función. Yo voy revisando cuál me sirve. Lo hago mentalmente o voy mirando las formulitas que le igual al lado. Entonces arranco acá con seno. Entonces voy a tomar seno de A. Seno de A, por definición, es cateto opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que es B. Y el ángulo A lo conozco. El cateto opuesto lo conozco. No conozco la hipotenusa. Entonces me queda una ecuacióncita con una incógnita. Entonces procedo a reemplazar las letras por números. Entonces me quedaría seno de A, o sea, seno de 40 grados es igual a, que vale 5 centímetros. Va a colocar el 5 y al final la respuesta la doy en centímetros. ¿Sobre quién? Sobre B, que es la incógnita. Luego procedo a despejar a A. Entonces la B está dividiendo. La paso a multiplicar. Entonces me quedaría B seno de 40 es igual a 5. Como la incógnita es B, seno de 40 que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me quedaría B es igual a 5 sobre seno de 40. Directamente, si te quieres ganar este paso, puedes decir acá, la B que divide pasa a multiplicar. Y seno de 40 que queda multiplicando pasa a dividir. ¿Qué implica esto? Que B es igual al cociente de 5 con seno de 40. Cogemos la calculadorcita, cogemos 5 dividido seno de 40 y nos va a dar 7.78. La tengo en fil 2 con dos decimales, entonces digamos que aproximadamente 7.78 centímetros. Ese es el valor de B. Entonces ya tenemos un dato más, que es la hipotenusa. Ahora me queda el cateto C. El cateto C
tiene cualquier cantidad de salidas. Por ejemplo, si vos me decís coseno de A, que ahora no nos servía, ya nos puede servir, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si me decís tangente de A, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Fíjate que siempre va quedando una sola incógnita. Si me decís seno de C, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si decís tangente de C, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso también sirve el teorema de Pitágoras. Para que lo repasemos, para entrar a jugar con todos los datos, con toda la información, metamos un pitagorazo a eso. Apliquemos el pitagorazo. ¿Qué dice Pitágoras? Que B a la 2 es igual ¿a quién? A la 2 más C a la 2. Mire qué tan fácil es la vuelta. Con cualquiera de las funciones o con Pitágoras, usted puede llegar a la misma respuesta. De pronto, difieren en centésimas, de acuerdo a la que usted coja, pero no le afecta realmente el ejercicio. Entonces, si seguimos con el pitagorazo, me quedaría que B, que vale 7.78 a la 2, es igual a la 2, que sería el valor de A, que sería en este caso, el valor de A que obtenemos que es de 5 centímetros a la 2, más ¿quién? Más C a la 2. Procedemos a despejar y nos quedaría 7.78 a la 2 menos 5 a la 2 igual a C a la 2. Este 5 a la 2 que está positivo, lo pasé a negativo. Esto implica que sacamos raíz a ambos lados. Entonces implica que C es igual, cogemos la calculadora, colocamos raíz, paréntesis, paréntesis, 7.78 cerramos a la 2, menos, paréntesis, 5 cerramos a la 2, cerramos paréntesis igual, o sea que es aproximadamente el valor de C de 5.96 centímetros. Este es el ejemplo 1.